Se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de serie. Bien, el título de esta charla, pues bueno, es como muy, creo que a todos nos resuena, ¿no? Desde un primer momento, a todos probablemente nos vienen como ejemplos de a lo que me estoy refiriendo. Yo creo que antes hay que hacer como una reflexión previa. Entendemos el racismo como una cuestión estructural, una cuestión en la que las instituciones tienen un papel bastante importante. Lo estamos viendo ahora mismo en las islas, aquí, de todo lo que está ocurriendo, ¿no? En las cuales, pues bueno, pues la responsabilidad es compartida. Antes, no sé, a raíz de una intervención me venía a la cabeza una cosa, ¿no? De cómo la burocracia es especialista en diluir responsabilidades, ¿no? Constantemente a las personas migrantes es como muy fácil de señalar, muy fácil de decir ellos son los responsables de llevarse las ayudas, son los responsables de todo lo malo, pero sin embargo muchas veces es muy difícil, ¿no? Señalar responsables cuando tiramos hacia arriba, ¿no? Es como muy difícil. ¿De quién es la culpa? ¿Es del ayuntamiento? ¿Es del cabildo? ¿Es del gobierno más progresista de la historia? ¿Es de la Unión Europea? Pues probablemente es de todos, ¿no? Pero la burocracia permite eso, ¿no? Como diluir las responsabilidades. Y es súper injusto. En el lado contrario, en el lado de señalar, los medios de comunicación pues, juegan un papel muy importante, ¿no? En esto del racismo estructural. De hecho, forman una parte muy esencial porque ayudan a construir realidades, ayudan a contar la realidad de una determinada manera y ayudan, ¿no? Y forman parte de todo ese entramado que permite que a las personas migrantes y racializadas se nos criminalice constantemente. Siempre digo que se nos cuenta de las mismas tres maneras prácticamente siempre, ¿no? En el 90% de los casos. Cuando aparecemos en los medios es como víctimas, es decir, como los que sufrimos absolutamente de todo, desde los que sufrimos todo los que vienen en patera, los que saltan la valla, los que sufren multitud de desgracias. Esa es como una de las dimensiones en las que aparecemos. La siguiente dimensión es como verdugos, ¿no? Como los culpables de todos los males, a los que los responsables de que no haya pensiones para nuestras abuelas, ¿no? Como se dice en determinada campaña, los responsables de que no haya empleo para todos, etcétera. Siempre como los verdugos, como los malos de la película. Y luego hay una tercera categoría, ¿no? que puede ser cuando somos los primeros en conseguir algo, ¿no? Y esto es como muy curioso, ¿no? Porque siempre se pone como un logro y yo creo realmente que suele ser más bien el fracaso de un sistema, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Rita Bosao fuera en 2016 la primera diputada negra en el Congreso de los Diputados, evidentemente sí, es un logro, pero habla más del fracaso de un sistema, ¿no? De que a pesar de que las personas negras no llegamos a España en 2015, sino que estamos aquí desde hace siglos, pero no ha sido hasta el año 2016 cuando ha habido una diputada, ¿no? Y sobre eso hay que reflexionar. Bien, en esta charla voy a hablar como de distintos ejemplos, ¿no? De cómo a través de los medios se difunda el racismo. Luego al final daré como algunas claves, ¿no? Que yo creo que pueden ser interesantes, especialmente para la gente que se dedica a los medios de comunicación, pero yo creo también para poder hacer presión desde fuera, ¿no? Al final entendemos que todo esto está siempre muy conectado, ¿no? Que las soluciones, por ejemplo, para los medios de comunicación, para que los medios de comunicación cambien, no tiene que venir solo de los medios de comunicación, sino que tiene que venir nosotros como lectores, como espectadores críticos, de lo que estamos consumiendo, de las noticias que estamos consumiendo. Así que vamos allá. Bueno, voy a empezar por un clasiquísimo, que es el de los titulares que relacionan inmigración y delito, con un ejemplito muy sencillo, ¿no? Brutal paliza, 7 policías fuera de servicio en Tetuán por un grupo de dominicanos. A priori es como bien, ¿no? Pero a mí siempre esto me llama muchísimo la atención, ¿no? De cómo, al final, cuando la nacionalidad, muchas veces, la nacionalidad, la religión o la etnia, se usa como una forma de explicar un delito, ¿no? Es decir, muchas veces no es solo cuando se busca por qué ha pasado esto, es como, bueno, es que eran musulmanes, es que eran dominicanos o es que eran lo que sea, ¿no? Y eso parece que ya lo explica todo, ¿no? Es como, ya está, es que lo llevan en la sangre, ¿no? Como esa idea.
Escudo policial contra delincuentes magrebíes en las sesiones light de Capital. Bueno, esto lo estáis viendo aquí, ¿no? De cómo a la población magrebí sistemáticamente se la criminaliza, ¿no? Asumiendo, por ejemplo, que todas las personas magrebíes son musulmanas, asumiendo, por ejemplo, que todas las personas magrebíes, etcétera, son violentas, y eso es como una retórica muy habitual. Es como, ¿hay magrebíes en la ecuación? Pues todo malo. Amplio dispositivo policial en Roquetas de Mar para evitar nuevos altercados entre senegaleses y gitanos. Yo a este apartado lo llamo el apartado de pelea de salvajes, ¿no? Esto es un clásico. Hay una categoría en los medios de comunicación que es la de pelea de salvajes. Es como que se pelean negros y no sé qué. Buah, es que ¿qué van a hacer, no? Los salvajes entre ellos es lo que tienen. Y siempre hay esa retórica, ¿no? Sería raro, ¿no?, que fuera un titular entre españoles y senegaleses, ¿no? Sería como muy raro, pero cuando es entre etnias, nacionalidades diferentes, a tope. La deshumanización, esto se está viendo ahora mismo constantemente, ¿no? Los medios de comunicación forman parte esencial de esa deshumanización, ¿no? Aquí hay un ejemplo que yo creo que es muy interesante, que es este, ¿no? El de un inmigrante salva a un hombre. Es como, si nos fijamos en los medios de comunicación, los migrantes siempre son migrantes. Mueren, son migrantes los que han muerto, no han muerto personas. Hacen cualquier cosa negativa, los migrantes han hecho tal. Eres migrante siempre, ¿no? No es una parte... No es una parte más de tu identidad, aparte de migrante eres 80.000 millones de cosas, sino que simplemente eres migrante y eres migrante absolutamente para todo, ¿no? Y al final pues, se pueden dar absurdos como este. Un migrante salva a un hombre, ¿no? Que es como, ¿qué pasa? No es lo mismo. ¿Qué es lo que los diferencia? Un paso más de esto, ¿no?, es este subtítulo, que no el titular. Un emprendedor, un técnico electrónico y un inmigrante chino crean en un pueblo de Badajoz un smartphone llamado Z. Un modelo similar al iPhone 7 lo venden por 330 euros, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El inmigrante chino es inmigrante chino, porque ya sabemos que todos los inmigrantes chinos son capaces de construir un móvil, ¿no? No tienen que tener ningún conocimiento porque ya lo tienen en la sangre. Pues esto, aquí lo vemos, este emprendedor, sabemos que es un técnico electrónico, pero sin embargo el inmigrante chino es inmigrante y punto, ¿no? Esa deshumanización es como constante, siempre se nos mete como en una misma categoría. Es una persona migrante y eso es lo que es y ya está, ¿no? Sin entender como muchas dimensiones. Y esto se traslada muchas veces al día a día, ¿no? A entender que las personas que igual estábamos atendiendo, estamos apoyando o lo que sea, solo verlas desde esa dimensión, ¿no? De que son pobres migrantes, etcétera, y sin entender que hay otras capacidades, que hay otras partes de esa identidad que forman parte de uno mismo que están allí, ¿no? Pero constantemente se tapan, ¿no? Es que los migrantes tenéis que ir a esto. O cuando, por ejemplo, una cosa que es muy habitual en ayuntamientos y cosas así, ¿no? Hacer jornadas de inclusión, de integración, bla, 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 en las cuales, bueno, cuando hay migrantes por allí, da igual que, no sé, por ejemplo, si hay una obra de teatro en la cual hay 2 personas migrantes, ya esa obra de teatro igual ya va en la categoría de integración e inclusión, ¿no? Igual no va en la categoría de las mejores películas, ¿no? Solo porque hay 2 personas migrantes. Igual no, ¿no? Igual puede ser que esa película, si no va precisamente sobre la temática de inclusión o lo que sea, no tendría que ir ahí. Pero muchas veces es como, son migrantes, ¡pum!, a ese saco. El vocabulario racista, vaya. Este titular a mí me pareció como, wow, padres que hacen de negros de los niños, ¿no? Es como, wow, a nadie le llama la atención esto, ¿no? Bueno, ya sabemos que un negro literario, que es una expresión que a día de hoy se sigue usando con total normalidad, pues bueno, es cuando una persona escribe como un texto en nombre de otro. Por ejemplo, Lidia Lozano. No, Lidia Lozano no, Lidia Lozano es la tertuliana de Sálvame. Ay, ¿cómo se llama? La que era presidenta del CC. No estoy en el universo Sálvame, salid de ahí. Estoy hablando de
Bueno, la que escribió el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, que era la presidenta del CSD hasta hace 2 días y que se ha presentado a las elecciones de Madrid. Ay, no me acuerdo. Lidia... Lidia... Bueno, total. Esta persona fue la que escribió el libro de Pedro Sánchez, ¿no? Que luego aparecía la cara de Pedro Sánchez como si lo hubiera escrito él, pero en realidad no lo escribió él. A eso se le llama ser el negro literario, ¿no? En este caso eso, una persona que hace un trabajo en lucimiento y provecho de otro, ¿no? Si nos remontamos a las raíces de esta expresión, yo creo que es muy fácil como entender de dónde puede venir todo esto, ¿no? Pero sin embargo, aunque, por ejemplo, en inglés podemos encontrar que se habla de ello como escritores fantasmas, ghostwriters, aquí, sin embargo, seguimos agarrándonos a este concepto, ¿no? Sin hacer una reflexión y sin entender cómo el lenguaje, el vocabulario, transmite realidades. Una menor recién casada, una guerra de clanes gitanos y 7 guardias civiles, ¿no? Hablar de clanes gitanos todo lo tenemos como absolutamente normalizado, ¿no? Lo entendemos como así. Yo en algún momento, no sé por qué, hablé con compas gitanos, ¿no? Oye, tú os organizáis por clanes. ¿Qué dices? Y digo, pues es que yo siempre veo esto así. Y dice, bueno, pues es verdad, ¿no? Que son construcciones que han ido ahí perdurando, que mucha gente no se considera a sí misma como un clan, sino como una familia, pero constantemente se ve eso, ¿no? Cuando hay una familia o alguien que pertenece a familiares gitanos que saltan como a la noticia, automáticamente siempre es eso, ¿no? El tema de los clanes gitanos, ¿no? Ese término que está muy asociado a una realidad en concreto. Ahora vamos con un ejemplo muy de actualidad, ¿no? de cómo los medios ayudan a crear terminología. Detenidos por dar una brutal paliza a un mena en Zaragoza y hundirle el cráneo, ¿no? El término mena empezó como un término burocrático, ¿no? Se utilizaba en la burocracia de migración para eso, para los menores extranjeros no acompañados. En algún punto, ya en ese momento, cuando se utilizaba en la burocracia, ya hubo como algunas voces que decían, oye, esto no, porque al final ya se utilizaba todo el rato ese acrónimo. Sin embargo, fue pasando el tiempo y ese término pasó al debate público, ¿no? Pasó a ser un término que se utilizaba en el debate público. Y ahí ya poca gente ya empezaba a hablar de MENA como menores extranjeros no acompañados, sino que ya era como solo MENA. Al final ya hemos visto en lo que se ha convertido, ¿no? Un término que quita completamente, que borra completamente el significado de menor, un término que solo se centra en la parte migrante y un término que se ha convertido en un sinónimo de delincuencia pura y dura, ¿no? Y mucha gente ni siquiera entiende que se está refiriendo a menores, ¿no? Y evidentemente los medios de comunicación en ese coger términos, ¿no? sin hacer ninguna lectura crítica antes ni nada por el estilo, simplemente cogerlo y decir, pues sí, se usa así, este partido lo usa así, lo pongo en mi titular directamente, acaba haciendo todo esto, ¿no? Crea una realidad y, sobre todo, la deshumanización tremenda que es esto, ¿no? Detenidos por dar una brutal paliza a un mena en Zaragoza y hundirle el cráneo. Hay gente que se alegraba de esto, ¿no? Yo me acuerdo en los comentarios en redes sociales de esta noticia, había gente que se alegraba, ¿no? Porque absolutamente lo estaba asociando a que esto le había pasado a un delincuente inmigrante que ha venido a quitarle la pensión a nuestra abuela, ¿no? Pero la realidad es que fue una agresión brutal a un menor, ¿no? Al que le hundieron el cráneo, ¿no? Hasta ese nivel. Luego están los términos que se usan para criminalizar. Yo creo que este es el mejor ejemplo, cuando hablamos de bandas latinas. Cuando hablamos de bandas latinas sabemos perfectamente que nos estamos refiriendo a una banda formada por personas latinas que se dedica a hacer actividades criminales. Cuando igual yo hablo de una... ¿Cuál es el gentilicio de la gente de vecindario? ¿No tenéis? Bueno, pues nada. Bueno, pues como me he quedado sin recursos, voy a hablar de Huesca, ¿vale? Imaginaos que estamos hablando, que esta noticia... sí. Aquí dice que descendieron
¿Vecindienses? Joder, macho. Mira, casi que voy a seguir con Huesca. Bueno, a ver, si ahora mismo yo os hablo de una banda de vecindienses, probablemente tendríais alguna duda sobre a qué me estoy refiriendo. Probablemente, ¿no? Me he encontrado a una banda de vecindienses. Así. Si yo hablara de eso, probablemente, bueno, habría como dudas, ¿no? Habría gente que pensaría, no sé, en un grupo de amigos que están por allí. Habría gente que igual pensaría en una banda de música, ¿no? Habría gente que pensaría como en distintas cosas, ¿no? Pero en el momento en el que hablamos de bandas latinas, no hay ninguna duda, ¿no? Sabemos que nos estamos refiriendo a una banda formada por personas de origen latino que se dedican a actividades criminales, ¿no? Eso es lo que tenemos. Es un significado que se ha transformado así al debate público y que constantemente cuando lo vemos, por ejemplo, en los titulares de los medios de comunicación, lo tenemos muy claro, ¿no? Ese señalamiento continuo de que, bueno, de que las bandas latinas siempre son así, solo pueden ser de este tipo, solo pueden ser bandas criminales. Inmigrantes magrebíes de turismo con todo incluido, ¿no? Esos inmigrantes que vienen aquí a aprovecharse de nuestros hoteles y de estar a todo 5 estrellas, etcétera, ¿no? Es como muy quedarse. Evidentemente estamos hablando de un titular como muy sensacionalista, ¿no? De trasladar como ese sentimiento de, buah, mientras nosotros estamos confinados y tenemos el toque de queda, estos inmigrantes están ahí en los hoteles a todo pagado y con todo tipo de lujos, disfrutando de una vida placentera, ¿no? Cuando sabemos, pues igual las personas que pueden estar, pues la gente de Somos, etcétera, ¿no? Y toda la gente activista sabe perfectamente por todo lo que están pasando, ¿no? Por todos los procesos tan duros que se está viviendo, ¿no? Pero un titular así se carga de un plumazo todo ese trabajo de base, ¿no? Solo con un titular ya es como todo el trabajo de base queda completamente apartado, ¿no? Completamente tapado. Es como ya se genera una ola de opinión pública por la cual los inmigrantes son unos que vienen a aprovecharse de tal, que tienen privilegios respecto a la gente de aquí, por lo tanto no tenemos que permitir que vengan, ¿no? Como esa estrategia de señalar una y otra vez a las personas migrantes, ¿no? En este caso. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y esto yo con el tiempo lo he ido identificando y digo, guau, es que se nota muchísimo, ¿no? Cómo determinados titulares, determinadas noticias, se nota muy bien desde qué perspectiva están escritas, ¿no? Creo que se ve muy claro con la violencia machista, ¿no? Con las noticias de violencia machista, en las cuales pues, muchas veces se ve pues, igual un titular de muere una mujer de 55 años en no sé dónde, ¿no? Y el marido se da a la fuga, ¿no? Y es como, wow, ¿desde qué perspectiva estás escribiendo tú esa noticia, ¿no? Esa mujer no ha muerto, porque si esa mujer ha sido asesinada, ¿no? Y la forma en la que contamos las realidades como influye mucho, ¿no? Y eso habla mucho desde qué perspectiva, desde qué posición estamos hablando de todo esto, ¿no? Yendo a un caso concreto de lo que aquí tratamos, esta portada es que me parece como el resumen perfecto de esta idea, ¿no? Esto fue cuando aquellos atentados que hubo en la mezquita de Nueva Zelanda, ¿no? Y hubo decenas de personas que habían sido asesinadas en ese atentado, y esta fue como la portada del Daily Mirror, ¿no? Hablaba pues de un chico angelical que creció pues, en la endemoniada extrema derecha y se convirtió en un asesino de masas, ¿no? Así, en resumen, ¿no? Y te ponen la foto del terrorista, ¿no? Una foto de bebé rubio, qué bonito, oh, le quieres achuchar ahí los mofletitos, ¿no? Aquí en pequeñito la foto suya como más reciente, pero ahí en pequeñito, ¿no? Y como
Y encima como toda la retórica de un chico angelical que la malísima extrema derecha le abdujo hasta convertirlo en un asesino que se ha cargado a 50 personas, ¿no? Esa noticia, esa portada, ¿desde dónde está escrita, ¿no? ¿Desde qué posición, ¿no? Y es un poco lo que vemos siempre, pues, con muchos ataques terroristas, pues, por ejemplo, cuando los cometen personas musulmanas, ¿no? Es como, ahí claramente, es como son musulmanes, son así, va en su veredicto y ya está, ¿no? Se va como muchísimo más allá. Aquí todo el rato se trata de justificar, pues bueno, a veces es que son lobos solitarios, a veces es que estaba pasándolo muy mal porque no tenía trabajo, etcétera, etcétera. Y hay que entender que venía de una posición como complicada, ¿no? Se humaniza como hasta tal punto en el que puedes hasta llegar a sentir empatía, ¿no? De decir, ah, sí, joder, sí, la malísima extrema derecha que te capta sin tú saber nada y te acaba llevando a todo esto, ¿no? Para ver un poco el reverso contrario. ¡Ay! Mi ¿eh? Bueno, tenía otra que era como el reverso contrario de esto, pero no sé qué ha pasado, la he debido borrar sin querer. Pasamos a las excepciones, ¿vale? ¿Cuáles son las excepciones? Como decía antes, salimos como víctimas, como verdugos y como excepciones, ¿no? En este caso, el clásico de el primer negro que... Aquí vemos el caso de Carmen, ¿no? Que la entrevistaron y ella era como la única mujer negra de la Policía Nacional. Un mes y medio antes, Luciambo me había hablado con ella en una entrevista en Afroféminas y ella dijo que tenía otras compañeras negras en el cuerpo de policía. Os lo juro, un mes y medio antes le hice una entrevista a ella misma, de hecho la entrevista está en español, la hicieron a raíz de lo que vieron aquí, y ella misma hablaba de que, bueno, de que había otras compañeras afro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre, constantemente, para poder ser noticia muchas veces tenemos que ser como excepcionales, ¿no? Excepcionales en lo que estamos haciendo, los únicos en hacer tal cosa o lo que sea, ¿no? Siempre buscando esa singularidad. No podemos ser normales, ¿no? No podemos ser como mediocres, ¿no? Como es como para poder, sabemos, lo siento, pero vemos a un montón de señores mediocres ahí, señores blancos mediocres ahí en los medios ocupando espacio, mientras hay gente como muy excepcional que queda como siempre fuera, ¿no? Siempre es eso, ¿no? Cuando aparecemos es como las máximas excepciones, ¿no? Como, es que, claro, la primera mujer negra, ahí sí que hay como, ahí sí que hay noticia, ¿no? Yo creo que eso es como un punto muy reseñable, ¿no? ¿Qué hay fuera de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con cuál es la situación igual de otras mujeres policías negras, ¿no? Que en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo es el trato, cómo es su vida? ¿Qué hay más allá, ¿no? de ello? Una cosa que he hecho muchísimo en falta, luego lo vamos a ver, es eso, ¿no? Como si nuestra realidad, ¿no? Más allá de ser personas igual negras o asiáticas, etcétera, y más allá del hecho de haber migrado, nuestra realidad es muy amplia, ¿no? Es muy diversa. Nuestra realidad de cuáles son nuestras aficiones, cuáles son nuestras profesiones, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. Sin embargo, aquí, ¿no? En los medios generalmente, pues eso, esas son las categorías en las que aparecemos. Y cuando son excepciones es como no solo tienes que estar haciendo eso, sino que tienes que haber desarrollado un hito que te permita en algún momento como ser noticia, ¿no? Si no, queda siempre en un plano secundario. ¡Oh! Vale, se habían saltado de lado. Sí, no sé qué ha pasado. Bueno, me refería, ¿qué pasa cuando se cuenta una noticia que no es uno de los nuestros, ¿no? Que incluso situaciones que son como lo más normales, ¿no? Como pasó en este caso con los terroristas de los atentados de Cataluña recientes, pues bueno, el hecho de que uno de esos chavales que nacieron y crecieron en Cataluña y se convirtieron en terroristas, porque es en lo que se convirtieron, pero ya incluso el hecho de que fuera un delegado de la clase en el instituto, en el colegio, etcétera, ya solo eso ya se coloca, ¿no? Como un elemento como sospechoso, ¿no? Es como es que ya desde que era delegado ya apuntaba a maneras, ¿no?
¿no? Como ese punto. Es que es muy fuerte, ¿no? Y desde qué postura, desde qué perspectiva estamos como contando esa historia, ¿no? Hay muchas cosas sobre las que reflexionar ahí. Dentro de todo esto, hay una cosa que es muy llamativa, ¿no? Yo a veces me encuentro artículos de, pues bueno, pues igual otras personas negras o así, que de repente, pum, aparecen en una noticia, ponte que en El País, ¿no? Imagínate, aparece Antumi Toasille, que es historiador, un historiador afro, y aparece en un artículo del País. Y de repente ves ese artículo del País, este tipo es como mega experto, probablemente en España la persona que más sabe, ¿no?, sobre historia de la comunidad afro en España, pero sin embargo, igual puede aparecer en una noticia como, bueno, pues hemos escrito sobre el racismo en el acceso a la vivienda y vamos a hablar con Antumi Toasille como víctima de racismo en el acceso a la vivienda. Que es como, ¿Antumi Toasille es víctima de eso? Sí, claro, como es una persona negra en España, pues es como lo más habitual del mundo. ¿Es justo que aparezcamos siempre bajo las lógicas de víctimas de racismo, ¿no?, cuando muchas veces se nos da bola en los medios de comunicación? Pues no, porque no tenemos como una temática única, ¿no? Es bastante injusto no aparecer en otros contextos que no sea ese, ¿no?, dentro de lo que es el racismo. O sea, igual yo he tenido como mucho esta reflexión interna, ¿no? Por otro lado pienso, bueno, pues yo he estado muchos años en sorracismo y tal, y eso me ha dado un aprendizaje, una legitimidad para hablar de este tema, ¿no? Pero mucha gente que sí ha vivido como ese racismo, pero su vida está enfocada como de otra manera, en otro camino, aparecen como siempre en esa situación, ¿no? Entonces eso, es racista preguntarnos solo acerca de racismo, ¿no? Es injusto también, ¿no?, de cómo acercarte, ¿no?, a una persona negra y, por ejemplo, y esperar que sea una experta en racismo, ¿no?, que te sepa cómo analizar como toda esa realidad, todas esas consecuencias. Es como injusto, ¿no? No somos una enciclopedia andante de racismo a pesar de que seamos las víctimas de ese sistema. Luego, bueno, el hecho de que hay veces, ¿no?, que a veces es como una moda, ¿no? Cuando el asesinato de George Floyd realmente... o sea, tenía el móvil petado, o sea, petado de emails, petado de llamadas, mensajes, ¡guau!, queremos hablar de este tema, que ¡guau!, nos interesa mucho, siempre nos ha interesado hablar de racismo, tal. Era como, bueno, a ver, qué idiota no soy. Y claro, se acaba el George Floyd, Black Lives Matter en Estados Unidos y vuelta al apagón informativo sobre la migración, sobre el racismo. Lo estamos viendo ahora, ¿no?, con lo que está ocurriendo en Canarias, ¿no? Probablemente igual si hay un asesinato racista en Mississippi, tal vez en ese momento será cuando varios medios de comunicación se interesen por lo que está pasando en Canarias. Mientras tanto, pues se puede esperar. Microrracismo es un término que se utiliza mucho en los medios de comunicación y que, bueno, tiene como sus cosillas. Yo al principio lo usaba, fíjate, porque entendía que, bueno, que habían cosas que eran como muy micro, ¿no? Hasta que me di cuenta de que lo micro siempre esconde detrás algo macro, ¿no? De hecho, espacio publicitario. En el libro que voy a publicar el próximo día 28, titulado ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este y que podéis encontrar en todas las librerías?, hablo un poco de eso, ¿no? O sea, básicamente todos los capítulos empiezan en una cosa que probablemente llamaríamos como micro para terminar explicando lo macro. Igual hablo de un comentario, por ejemplo, una palabra, la palabra merienda, la expresión merienda de negros, ¿no?, que dijo un profesor mío de la autoescuela, y a partir de ahí me sirve para reflexionar de cómo el lenguaje ayuda a crear las realidades, ¿no? Pero claro, muchas veces es mucho más atractivo como contar eso, ¿no?, contar solo la anécdota, y mucho menos atractivo es como contar las causas, ¿no?, y entender que esto es una cosa estructural, ¿no? Se va muy poco a ese más allá. Y eso, ¿no?, lo de las vidas y que son anécdotas.
Luego a esa parte, ¿no?, de salir en los medios de comunicación no es fácil, ¿no? Y cuando estaba en Sorracismo teníamos mucho el debate de si nos compensaba contar determinadas historias en los medios de comunicación por toda la violencia que se generaba después, ¿no? Y estaba ese dilema siempre y nunca teníamos una solución y no creo que la haya, ¿no? A veces dices, bueno, es que es tan grave que lo tengo que denunciar aun sabiendo que se va a recibir una violencia de vuelta muy fuerte. Hay otras veces que dices, mira, esta persona igual es una situación muy jodida y es mejor no sacar esta historia a pesar de que sería importante que se sepa, ¿no? Pero hay muchas veces que no se calibra el riesgo que puede suponer a lo que te puedes exponer cuando haces una denuncia de racismo, ¿no?, en los medios de comunicación. Y bueno, luego la instrumentalización por falta de contexto. A veces siento que un poco, esto lo noto muchas veces, ¿no?, que estamos un poco llenando páginas, llenando espacios. Una vez me recibí un mensaje de Facebook iban a hacer como un reportaje sobre, no sé, algo de música africana y no sé qué. Y querían que yo opinara. Y era como, a ver, a mí me gusta mucho bailar, me gusta mucho escuchar la música africana, pero no tengo ni fucking idea de la historia de la música africana, ni podría decir un comentario razonable y sensato sobre ello más allá de me lo perreo hasta abajo, ¿no? Pero me escriben como con eso, ¿no? Y yo, no sé, o sea, hay veces bueno, que es un poco, bueno, vamos a añadir esta OPI para que así no digan que no somos diversos, que no somos tal, y estás ahí llenando hueco más que otra cosa. Pues ahí, como algunos ejemplos de esto, ¿no?, de microrracismo en el aula. Todo el rato como minimizando una cuestión estructural, centrándola solo en las anécdotas y convirtiéndolo, ¿no?, como en algo anecdótico, algo que es como, ah, bueno, me pasó una vez, ah, qué piel fina tenéis los negros, no sé qué, no sé cuántas, y ya, cuando es el resultado de unas violencias estructurales. Ahora. Hilando un poco con lo de antes, ¿no?, el pon una negra en tu mesa. Esto lo hablaron de ello Desiree Vela y Lucía Mbomio, ¿no? Sacaron ambas un artículo conjunto. Ahora. Un artículo conjunto en el que hablaban de esto mismo que contaba antes, ¿no?, de que en algún momento se entiende, ¿no?, que hay que ser diversos, hay que contar con distintas voces, pero ¿desde qué posición lo hacemos, no? Si lo hacemos siempre como desde esa perspectiva de tengo que meter la voz de una persona negra, pues, no sé, Moja, hola Moja, estamos haciendo un artículo sobre cocina, tal, pues no. Y es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Es como, hay estas 4 personas negras que son visibles, pues bueno, vamos a preguntarle lo que sea, de cualquier tema, para rellenar. Yo a veces hay un sentimiento que sobre todo tenía mucho al principio, ¿no?, y que a veces era como, no sé, a veces es como eres una persona negra que dice como una cosa como muy básica, ¿no? Y enseguida hay gente que es como, guau, tal, me has abierto los ojos, etcétera. Y es como, sí, pero a la vez hay algo siempre allí que me suena mal, ¿no? O sea, siempre noto ahí como detrás como esa condescendencia de como esta persona negra ha hablado, ¿no? Qué bien, ya, qué mérito tiene. Y eso es un problema. Y luego, bueno, la opción de lo de ceder espacios, ¿no? Al final creo que esto es una cosa que va como después, es como nos llaman siempre a los mismos. De hecho, este mismo mediodía era así, ¿no? ¿Conoces algún menor migrante que haya estado en un centro de acogida y ahora esté trabajando? Bueno, tal, ¿no? Como que parezca una sucursal, ¿no? Es como, bueno, están estas personas, son las únicas que conocemos y yo soy como el listín telefónico para todas las personas racializadas en España, ¿no? ¿Necesitas a alguien de tal? Llama a Mojajereo y tal, ¿no? Y estoy como siempre derivando y muchas veces digo, wow, ¿hasta qué punto, no? Haz una búsqueda en Google, no sé, veo un poco más allá, ¿no? De decir, es un tema de negros, llamo al negro que conozco, ¡pum!
Una cosa como muy importante... Espera, ¿eh? Oh. Ya voy terminando. Una cosa que creo que es muy importante es el tema de las coberturas de la extrema derecha, ¿no? Que tiene mucho que ver, ¿no? Es como el otro reverso de todo este asunto, de cómo mientras iniciativas antirracistas son continuamente silenciadas, son continuamente ignoradas, vemos que la extrema derecha es como ha dicho el tal diputado número 51 de Vox en Palencia, no sé qué, titular, gigante, redes sociales, última hora, ¿no? Y luego cómo se cuenta esa información. Todo eso ha tenido un papel fundamental, ¿no? en el auge, ¿no? Pues en este caso de Vox, y en el auge de unas ideas racistas y machistas y etcétera, LGTBI-fóbicas, muy fuertes, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención era como hay gente que se empeña en buscar el lado positivo de gente de extrema derecha. Es como... Y es que muchas veces ni ellos, ¿no? Como sienten esa necesidad. Es que hay algo que es... incluso pasa mucho en ambientes de izquierda, ¿no? Que dices, esta persona ha dicho que... Cuando fue la chica esta, que creo que tenía como 19 años, así, que era mega nazi, ¿no? Que iba ahí como diciendo, hay que meter a los judíos en el horno, no sé, cosas así, diciendo como tremendas barbaridades, y aún había gente de izquierdas que era como... bueno, nazi y tal, tampoco. Es como, oye, es lo que es, ¿no? Y es que esta persona se está enorgulleciendo de todo ello, ¿no? Hay un componente, no sé por qué, de gente, de periodistas que se empeñan siempre en humanizar, ¿no? Justo lo que no hacen con las personas migrantes y racializadas, pues lo hacen con nazis, ¿no? Hogar Social Madrid, nazis, ¿no? Tremendamente nazis, ¿no? Que eran los que iban y decían, nosotros solo damos comida a los españoles, ¿no? A los españoles... ¿negros como yo? No, a los españoles blancos y de 14 apellidos españoles, ¿no? Y de repente, pues esta noticia, ¿dónde van los fascistas españoles de vacaciones? ¿No? Es como, wow. Luego hay como esa parte, ¿no? Este es Bertrán Endongo, autoproclamado como el negro de Vox, él mismo se llama a sí mismo así. Este señor... antes de ser diputado de Vox era simpatizante, simplemente simpatizante. En esta época en la que iba ahí al programa de Susana Griso, Rita Bosado todavía era diputada en el Congreso de los Diputados. Y yo me acuerdo perfectamente que teníamos a una diputada negra allí que no iba jamás a ningún programa de televisión, y mientras teníamos a este siendo simpatizante, que ni siquiera era un diputado de Vox, era simpatizante de Vox, y yendo no sé cuántas mañanas seguidas al programa de Espejo Público, ¿no? Es como, no os interesan los negros para nada, no os interesa una perspectiva de la migración, de las personas racializadas, que no tenga que ver con el espectáculo, ¿no? Y aquí teníamos este caso, ¿no? La gracia de que Vox tuviera un negro y no sé qué, no sé cuántos, y de repente, ¡pum! ¿Qué pasó? Pues este tío empezó a ganar popularidad, ahora es asesor en Madrid, etcétera, etcétera. La forma en la que contamos, ¿no? Como las noticias, ¿no? Abascal insiste en que los extranjeros reciben más ayudas para vivienda que los españoles y exige datos. Es como, wow, falta, ¿no? O sea, habrá que decir, ¿no? Cómo manipula esos datos, habrá que decir cómo utiliza datos falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se tiene que llevar desde el titular, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que contar la realidad, ¿no? Y que hay veces que no hay que esperar a contarlo como en el último párrafo, ¿no? Sino que muchas veces ya en el titular ya puedes poner Vox miente con tal, no sé qué. No creo que no se deba contar estas noticias, porque son cosas que suceden, son cosas que, aunque las ignoren los medios, van a seguir estando allí, pero sí que es verdad que se tiene que ejercer la profesión de una forma activa y crítica. Terminamos. Claves para un periodismo antirracista. Lo primero, llenar las redacciones de los medios de comunicación. Esto, aunque a veces es como un poco la lógica de vamos a poner aquí a personas racializadas y ya automáticamente hemos acabado con el racismo, sin acabar de caer en eso, sí que es verdad que las redacciones de los medios de comunicación son tremendamente blancas, ¿no? Tremendamente españolas, y eso es lo que hay, ¿no? Y al final,
perspectiva, ¿no? que se podría contar no se está contando. Yo al final, dentro del diario.es, pues bueno, yo tenía como ese interés pues también por el hecho de ser una persona negra, ¿no? El hecho de ser una persona negra me llevaba como a fijarme también como en esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso, aunque evidentemente no es la solución de nada, ayuda mucho. Aplicar una perspectiva antirracista a la información, pues bueno, seguir los pasos del periodismo con mirada de género. Yo creo que esto es como muy importante. Ponía antes el ejemplo de cómo se cuenta la violencia machista. Todavía queda mucho por hacer, pero sí que es verdad que, bueno, que titulares pues como el que decía antes de una mujer de 55 años muere como así, como si hubiera muerto por el aire, pues son menos habituales, aunque siguen ocurriendo, y cuando ocurren normalmente suelen tener como una respuesta crítica, ¿no? De mucha gente que dice, oye, porque ha habido una formación, no solo de los propios medios de comunicación, sino una formación crítica de los lectores, de los espectadores, que aprendemos a identificar esto, sabemos que eso está mal y lo reivindicamos enseguida. La ética periodística, ¿no? De cómo cuando se haga una noticia, la nacionalidad, la etnia, etcétera, pues muchas veces, probablemente en el 95% de los casos, no sea necesario, ¿no? El madrileño de origen asturiano, Rodrigo Gargato, está siendo investigado. No, jamás vamos a oír esto, ¿no? En ningún lado, pero, sin embargo, con la peña migrante ocurre. Conocer el origen de la terminología que usamos, súper importante, ya no solo aplicado al periodismo, sino a nuestro día a día, de hagamos una reflexión sobre determinadas expresiones que tienen un origen, ¿no? Y una consideración que acaba siendo racista, ¿no? Creo que el término mena es como el caso más extremo y más reciente, pero hay muchos otros que están ahí detrás. Salir de la exotización, preguntarnos si difundimos más los mensajes racistas que los antirracistas. Yo creo que aquí la respuesta es bastante obvia de lo que está ocurriendo ahora. Y eso, que las personas racializadas y migrantes pues, salgamos de esos marcos de víctimas, verdugos o excepciones. Y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de serie.